Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ingenieros. ¿Se escucha? Ya, vamos a seguir entonces la clase anterior. Voy a compartir la pantalla. Bueno, seguiremos entonces lo que vimos la clase anterior, solamente eh, que no quedó muy claro, eh, creo que no quedó muy claro esto de las relaciones tensión-deformación, así que vamos a dar un rápido repaso a esto. Entonces, vamos a ir rápidamente a repasar nuevamente las relaciones tensión-deformación, que son las relaciones físicas. Se está viendo acá, ¿no es cierto, señorita Rengel? Sí, ingeniero, se ve. Se está escuchando. Ya, entonces vamos. Por favor, si hay alguna pregunta, me la avisan rápidamente. Entonces acá habíamos visto que vamos a encontrar una relación entre las deformaciones y las tensiones. Entonces aquí está claramente, se ve que a través de unos coeficientes vamos a hacer un análisis, vamos a hacer una relación lineal, que esta tensión EXX, que es la deformación normal, como ven acá, aquí vamos a ver en dos dimensiones por facilidad, pero vamos a ver que esta EXX es la deformación en la dirección X. Eh, y esta es función de las tensiones normales, sigma XX, sigma YY, sigma ZZ, y de las distorsiones angulares que son la sigma XY, sigma 1, sigma YZ y sigma Z. Bueno,
Entonces, para ver qué pasa, qué deformación me produce acá en la deformación a la dirección X cuando aplico solamente una tensión sigma XX. O sea, en este caso solo voy a aplicar acá, solo voy a aplicar la tensión sigma XX. Por lo tanto, si ya habíamos visto la clase anterior, si aplico acá una tensión sigma XX, ¿qué va a pasar con cualquier elemento? Aquí vamos a hablar bidimensional. En general, esto es tridimensional, pero podemos ir por planos. Vamos a hacer un plano en el que tenemos solamente vamos a ver la sigma XX y la sigma YY. Entonces, obviamente, esto es un plano para un Z, Z igual a X. Entonces, tenemos las tensiones sigma XX, que son las tensiones normales. Entonces, habíamos dicho que estas tensiones las vamos a hacer proporcionales, como está aquí, a sigma XX. Por lo tanto, el sigma XX, una tensión sigma X, me va a generar una XX. Vamos esto y obviamente esto es muy fácil, se mide en laboratorio y se encuentra para el material que estamos considerando, vamos a encontrar el XX debido a un sigma XX y esa relación está dada a través del módulo de la elasticidad. Aquí vamos a hacer que el gamma 1,1 sea igual a 1 sobre E, porque el E preferimos que sea un valor muy grande y no un valor muy, que el gamma 1,1 sea un valor muy pequeño y que el E sea un valor grande para poder, eso es simplemente convencional, eso lo medimos, ¿verdad? Y esta medición que hacemos, el nombre que le damos a E es el módulo de elasticidad longitudinal. Entonces, por lo tanto, acá ya tenemos el sigma XX, el EXX debido a sigma XX. Ahora, para ver este segundo término, que es el gamma 1,2 o alfa 1,2, tenemos que, ¿qué XX me va a generar? El sigma YY. Entonces, vamos entonces y aplicamos a este mismo elemento ya no un sigma XX, sino un sigma YY. Fíjense que a pesar de que aplicamos un sigma YY, va a haber una deformación en la dirección X. La mayor deformación obviamente va a estar en la dirección Y, donde estoy aplicando la tensión, pero aquí también va a haber una deformación X. Bien. Entonces, lo más importante que hemos visto en la clase anterior es que lo que podemos medir en laboratorio al hacer este sigma y, podemos ver la relación que existe entre este EXX, o sea, lo que el elemento enflaquece o se acorta, y lo que el elemento se alonga en la misma dirección de la tensión que estoy aplicando. Por lo tanto, esta relación entre ambos, es muy importante que ustedes la visualicen. Y entonces a esta relación se le ha dado el nombre del coeficiente de Poisson. Es la relación entre el XX y el EY. Y menos esa relación para que el valor de Poisson dé positivo, ya que esta dirección EY es positiva, porque está yendo en la dirección sigma YY, y esta está yendo se está cortando esta dirección, por lo tanto esto va a ser negativo. Por lo tanto, este es el módulo de Poisson que relaciona estas dos. Para que ustedes vean, si ustedes ven en el hormigón armado, a ver, ¿quién me podría ver? Señor Jorge Cruz, ¿cuánto cree que esto debía ser en el hormigón armado? Disculpe, dije cuál. Estamos hablando acá, estoy haciendo esto rápidamente del coeficiente de Poisson. Este coeficiente de Poisson, ¿está viendo el dibujo acá, señor Jorge Cruz? Sí, que se ve. Ya, entonces, si está viendo esto, señor Jorge, yo le estoy preguntando, ¿cuánto cree que es esta relación entre el EXX y el EYY?
1, Inge. Uy, si fuera 1 sería, o sea que si usted alarga, si aplica una tensión en una dirección, y eso se va a deformar, qué sé yo, eh, eh, 5% o 10%, en la otra dirección también se va a deformar 10%. O sea, es igual que yo jale que en la dirección que yo estoy jalando. Va a ser la misma deformación que en el lugar que no estoy aplicando ninguna tensión, pero sí se está cortando. Entonces 0, Inge. Cero. Pues cero, entonces, que decir, cuando yo lo jalo, usted no enflaquece. Si yo lo tensiono a usted, usted va a ver cómo usted va a comenzar a enflaquecer un poco, ¿verdad? A ver, vamos, señor Grady Pomba, ¿qué dice usted? Yo creo que es 1. A ver, vamos a ver, ya que ver. A ver, señor Cruz. ¿Lo oyen? ¿Quién es? ¿Cómo es? A ver, creo que estaba acá el señor Cruz. Inge, el coeficiente debería decir alrededor del 20%, ingeniero. El 20% Debería de ser. la... Pero fíjese, está Más o bien. menos el 20%. Por eso, está bien, 20%. Está bien, señor. Lo que usted me está diciendo, que usted, la relación entre lo que entre los que se acorta y lo que se alarga, va a ser 0,20. ¿Sí? Obviamente que tiene que ser menor que 1, porque no puedo alargar en una dirección y se va a cortar más en la otra dirección, ¿verdad? Este dato es importante. Entonces, usted dice que sería más o menos 0,20 en el hormigón, ¿verdad? Entonces, fíjense, en el hormigón, si yo jalo y deformo, qué sé yo, 4 centímetros que digamos, jalo, en la otra dirección se va a jalar solo el 20%. Entonces, el 20% de lo que yo deforme en la dirección XX. O sea, en otras palabras, si tengo algo que tiene 1 metro de longitud, si yo jalo eso, le aplico una tensión sigma y jalo esto, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que se deforma 10%, que de 1 metro serían 10 centímetros. Esto quiere decir que eso se va a alargar y se va a cortar solamente 2 centímetros. Ese es el coeficiente Poisson. Más allá de los números, quiero que entendamos el concepto del coeficiente Poisson. A ver, señor José Quispe. José. A ver, señor Paul. Choque. Sí, ingeniero. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Está claro, ¿verdad? Sí, sí, Quería está repasar claro. porque fíjense que no vamos a tener muchas más variables, muchas más propiedades de los materiales. Ya hemos visto el módulo longitudinal que está acá. Este es en la dirección Y. Y reemplazando acá, entonces voy a tener que el XX es igual a esto y por lo tanto ya sé cuánto vale el gamma 1, 2, ¿verdad? Haciendo esto, yo ya sé cuánto vale el gamma 1, 2. El gamma 1, 2 va a valer menos el coeficiente Poisson sobre E. Hacemos exactamente lo mismo para la dirección Z. Y vamos a tener que el gamma 1, 3 es el menos el coeficiente Poisson dividido por E en la dirección. El E, aquí tenemos que ser claros. Las propiedades no necesariamente tienen que ser iguales en las 3 direcciones. A ver, ¿qué material usted conoce, señor Dimachi, en que las propiedades no son iguales en las mismas direcciones? En las tres direcciones. Quizá la madera, ingeniero. La madera. ¿Por qué? Porque la madera, cuando usted habla, por eso es importante hablar en la madera paralela a las fibras o perpendicular a las fibras.
de la madera, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando es paralelo a las fibras, el módulo va a ser también mayor. Entonces, pueden haber materiales que son, bueno, el hormigón lo consideramos como homogéneo, el acero también, y por lo tanto, en esos casos vamos a considerar que estas propiedades del coeficiente de Poisson y el módulo de acidad son iguales en las tres direcciones. Eso es lo que llamamos los elementos isotrópicos. Bien. Ahora bien, vamos, entonces ustedes se fijan en estas, aquí es importante esto. Si nosotros estamos viendo estas relaciones, estas son las deformaciones normales. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no puedo hacer, aquí vamos a ver qué pasa cuando yo le aplico una tensión tangencial. ¿Qué es esto? Aquí aquí debería ser desde acá hasta acá, ¿verdad? No debería ser tomando en cuenta el sigma ZZ, sino a partir del alfa 1,4 hasta el alfa 3,6. Vamos a ver, ¿por qué serían ceros esas? A ver, fíjense, aquí vamos a ver si hay un gráfico que me permite. Fíjense, cuando yo hago una tensión tangencial, va a haber una distorsión angular. Aquí va a cambiar el ángulo. Va a haber una distorsión angular. Pero fíjese que esa distorsión no va a influir en la deformación en la dirección XX. ¿Verdad? Esto, lo que cambia es el ángulo, ya no la distancia. En cambio, en estos, por eso hay que hacer una diferencia clara entre lo que es la deformación normal y lo que es la distorsión angular. Por ejemplo, aquí vemos claramente que hay una deformación normal, igual que acá. Esta deformación no hace que el ángulo cambie. Por lo tanto, si este ángulo no va a cambiar, significa que no hay distorsión angular. Entonces, bajo esa lógica, las tensiones tangenciales no me van a generar una deformación normal. No sé, señor Sergio Halcón, ¿eso se entiende más o menos o no? ¿Se entiende? Ok. Entonces, fíjense, de esa forma, todos estos coeficientes son iguales a 0. Desde el alfa 1,4 hasta el alfa 3,6 son iguales a 0. ¿Por qué? Porque estas tensiones tangenciales no me van a producir deformaciones normales. Ahora, cuando nos vamos a las distorsiones angulares, vamos a ver que las distorsiones angulares, como hemos visto acá, ¿a qué se debe esta distorsión angular? Cuando aplico una tensión tangencial, vamos a ver que este ángulo que ven acá está cambiando. De 90 grados ha dejado de ser 90 grados. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en laboratorio es ir y medir ese ángulo para ver cuánto ha variado ese ángulo. Y esa variación de este ángulo, este ángulo que relaciona la tensión sigma x y con la distorsión angular, que es este ángulo, eso vamos a ver, vamos a llamarla el módulo de elasticidad transversal, que es el G. Entonces, ustedes tienen el E, el G y el gamma, ¿no es cierto? Que son el módulo de Poisson. Entonces, vamos a ver que estas tres variables pueden se relacionan entre sí. O sea que el módulo transversal es igual al módulo de la elasticidad longitudinal dividido entre 2, 1 más el módulo de Poisson. Y entonces acá, cuando volvemos a estas ecuaciones, vamos a ver ahora que las distorsiones angulares, esta distorsión angular no la pueden producir las deformaciones normales, tal como habíamos visto. O sea, las tensiones normales lo que me producen es deformaciones normales, pero el ángulo sigue manteniéndose lo mismo, sigue manteniéndose un ángulo recto, por lo tanto, no influyen. Y aquí, ¿cómo vamos a plantear eso? Vamos a decir que en las deformaciones, en las distorsiones angulares,
no influyen estos valores que tienen que ver con las tensiones normales. Y solo van a influir las que tienen que ver con las tensiones tangenciales. Eso es lo que tratamos de ver en la clase anterior, pero aquí busqué otro apunte que tenía. Tengo dos apuntes, les voy a pasar los dos para que puedan leer los dos. Y entonces, ¿qué significa esto? Entonces, ya dijimos que esto es igual a 0. Ahora vamos a decir que todo esto es igual a 0. Y entonces quedaría por definir esto. ¿Y esto qué sucede? Que cuando vamos a aplicar, vamos a tener una distorsión angular en una dirección, aquí vamos a ver, cuando tengo esta distorsión angular XY debido a una tensión tangencial sigma XY, obviamente que va a cambiar este ángulo de 90 grados, deja de ser 90 grados. Pero los ángulos perpendiculares acá, el ángulo perpendicular que tenemos acá cuando hacemos un elemento tridimensional, ese no cambia. Entonces, por lo tanto, el único que puede hacer cambiar este ángulo son las tensiones tangenciales en el mismo, que podemos analizar en el mismo plano. Y por lo tanto, si vemos eso muy rápidamente, vamos a ver que en la dirección, en la distorsión del ángulo X y Y, solo lo puede producir la tensión sigma XY, pero no la sigma YZ ni la ZX. Y de la misma forma, el YZ solo puede ser producido por un sigma XY. Aquí es sigma XY, es esto. Aquí, perdón, acá el YZ solo puede ser producido por el gamma YZ, que es este. Y acá, el EZX solo puede ser producido por la tensión sigma ZX, que es esto. Aquí hay unos pequeños errores que, bueno, se ha desconfigurado, pero acá este es igual a 0 y este acá es igual a 0. Y aquí estos dos son igual a 0. Pero creo que se entiende. No sé si está claramente esto, señor Patricio, Eddie Patricio. Sí, que está claro. Ya, ok. Entonces vamos. Dicho esto, habíamos visto en la clase, por lo tanto, si vamos con todas estas simplificaciones, entonces el XX, que es la tensión, la deformación normal, solo va a ser función de las tensiones normales. Y obviamente las perpendiculares a esa dirección van a estar aplicadas por el coeficiente de Poisson, que está acá. Hacemos eso en las tres direcciones y por lo tanto tenemos tres ecuaciones a los esfuerzos normales. Aquí vamos a ver que vamos a hablar un poco de las deformaciones térmicas. Vamos a ver un video, les voy a pasar un video para que lo vean y para que en función de ese video me hagan una práctica para ver cómo influir. En otras palabras, para ser más claros, cuando vemos en una pieza, podemos dividir las deformaciones, podemos dividirlas en deformaciones elásticas y en deformaciones térmicas. Y la suma de ambas me va a dar la deformación total que se genera en cualquier punto. Entonces, tenemos, lo que estamos hablando acá son de las deformaciones elásticas. Las deformaciones totales generan a las que se suman las deformaciones por temperatura. Pero antes de ingresar a la temperatura, podemos ver que una vez que yo he calculado todos los coeficientes acá que hemos visto, todos estos coeficientes, calculo las deformaciones en función de las tensiones, cosas que están en el apunte anterior, que también se los voy a pasar. Al invertir lo que nos interesa, lo que normalmente vemos son las tensiones en función de las deformaciones. Por lo tanto, aquí se los puse las tensiones en función de las deformaciones. Lo que se hace simplemente resolviendo, encontrando todos estos coeficientes que hemos encontrado y haciendo la inversa. Haciendo eso, voy a tener acá las tensiones en función de las deformaciones. Y acá esto sería
que vamos a hablar un poquito de las deformaciones térmicas. A ver, hasta ahí quiero ver si hay alguna duda. Entonces, esta es la ley de Hooke generalizada, asumiendo para un elemento isotrópico, porque si no, estos lambda tendrían que ser lambda X, lambda Y y lambda Z. Así como estos. Por lo tanto, aquí vamos a tener lo mismo, un este E, si lo hacemos, ya no sería el mismo en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Por lo tanto, ya no sería constante y por lo tanto aquí tendría que estar E dividido por esto en forma para cualquier material. Podemos hacerlo, pero no creo que sea importante. Lo que me interesa a mí es que aquí va a existir una relación entre las 6 tensiones y las 6 deformaciones. Esta es la ley de Hooke generalizada. Y lo único importante aquí ver claramente es que aquí existen las deformaciones elásticas y aquí existen las deformaciones térmicas. A ver, esto ya creo que ya vimos, hay ecuaciones de compatibilidad, están ahí, esto ya vimos, podemos, si quieren repasar, pero no vamos a ver mucho eso. Entonces, lo que yo quiero ver es si estas relaciones tensión-deformación están claras antes de entrar un poquito a las deformaciones térmicas. Entonces, a ver, ahora sí, señor Espinosa. ¿Está ahí, señor Espinosa? Bueno, debería estar. A ver, no sé si el señor Grady Poma ya está ahí. Sí, está claro. ¿Está claro? Bueno, a ver, ¿hay alguien que tiene alguna duda? A ver, no sé si José ya se ha puesto en audio. José, Quispe. Ingeniero, el compañero José Quispe creo que está con problemas en su audio. Ya, ok. A ver, entonces vamos. A ver, bueno, la señorita Rengel está claro, ¿verdad? Sí, ingeniero, está claro. A ver, rápidamente quiero solamente para que todos estemos ahí. Señora Paz, lo tiene claro, ¿verdad? Sí, ingeniero, está claro. Señor Jordi Cruz. Sí, ingeniero, está claro. Bueno, ya, creo que están todos ahí. Solo falta, no sé, no está aquí la señorita Tumiri, o por lo menos no veo. Está bien. Muy bien. Entonces aquí haremos en la pizarra un poquito, a ver, voy a hacer unas preguntas para ver si tenemos claro el concepto de las tensiones térmicas. Es algo que siempre hago porque nunca entramos a ver el tema de las deformaciones térmicas, ¿verdad? Que son re importantes en muchos casos y que pueden deformarme la pieza y obviamente fisurarse la pieza si es el caso. Pero acá lo que queremos, nuevamente insisto, es un concepto que ustedes tengan de las deformaciones térmicas. Entonces, fíjense, les voy a hacer una pregunta acá y vamos a ver. Fíjense, les voy a poner dos temas. Supongamos que acá yo tengo una barra, simplemente una barra, esto que está agarrada ahí. Y aquí me voy a poner otro ejemplo.
Se supone que es una viga recta. Aquí lo vamos a apoyar. Aquí lo vamos a apoyar con apoyo móvil, de tal forma que pueda aquí desplazarse y qué sé yo. Estos dos casos sencillísimos podemos ver, y lo que voy a hacer en este ejemplo A, vamos a ver en este ejemplo B. En este ejemplo A voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver que, qué sé yo, a las 7 de la mañana, 7 a.m., la temperatura era T1. Qué sé yo, vamos a, como ejemplo, podemos poner T1 en 20 grados centígrados. Y a las 12 a.m., la temperatura T1 se vuelve, vamos a exagerar un poco, casi 40 grados. Vamos preguntando. A ver, señor Sergio Halcón, vamos a comenzar con usted. A ver, señor Sergio Halcón, ¿qué sucedería con la pieza acá cuando aplico esto? ¿Qué es lo que...? A ver, entonces, a ver, vamos a ver. Ya, pero avísenme que la cámara no está bien enfocada. Me voy a tratar de... obviamente. Ahora, ¿mejora o no? ¿Qué? Ya, se nota entonces. Voy a tratar de usar marcadores. Me compré marcadores anchos para ver si mejora, pero parece que todavía no estamos muy bien. Pero, a ver, sigamos. Entonces, la pregunta es, en este caso, ¿qué estoy haciendo a esta viga? Le estoy aplicando, comienzo con 20 grados y después pasa a 40 grados. O sea, aquí va a pasar de 20 grados centígrados, va a pasar a 40. ¿Qué piensa que va a suceder con la pieza, señora Kuhn? Se va a alargar en base al gradiente térmico y también, obviamente, a su característica, a su característica, su variable que lleve en cuenta el efecto térmico, ¿no? Que es aquí, en esta ecuación que la están viendo, que sería el alfa, es la propiedad, el coeficiente de dilatación térmico. Entonces, como usted dice, esto va a pasar y esto se va a alargar, la pieza se va a alargar acá. Vamos a exagerar para entender. Se ve, ¿no, señor? Entonces, digamos, aquí va a haber un desplazamiento delta. Bien. ¿Cuál sería la reacción de apoyo acá? Señor, vamos a ver, vamos a ir viendo para que todos estemos. A ver, voy a ver acá. Participantes, ahí está. A ver, vamos. Señor, a ver, vamos. Señor Paul Choque. Sí, ingeniero. Sí. ¿Cuál sería la fuerza acá? La reacción. Se ve, ¿no, Sería señor? cero. Sí, se nota, sería cero, ingeniero, porque no tiene ningún... Sería igual a cero. Esta carga acá, esta reacción, es igual a cero. Bueno, ahora, fíjate una cosa. Si esta reacción es cero, ¿cuál sería la carga acá, aplicada acá? Usted mismo. Señor Paul. Bueno, si no existe carga, ingeniero. ¿Qué? No existe carga. Porque
si aquí se ha desplazado, habíamos dicho que la tensión para desplazar esto es, habíamos visto que acá este delta está en función de esta tensión que vamos a aplicar acá, ¿verdad? Y esta tensión obviamente nace de la fuerza que estoy aplicando, o sea, esa fuerza por unidad de área me va a dar la tensión, y esa tensión, bueno, la tensión me va a generar una tensión, y esa fuerza me va a generar un desplazamiento. Por lo tanto, si yo hago ese raciocinio, esta fuerza acá, la vamos a llamar F, sería diferente de cero. A ver, ¿qué dice usted? Vamos a ver, otro. Señor Limache, a ver, ¿qué dice usted? Está ahí, señor Limache, ¿no? Ingeniero, sí, ingeniero, no logro apreciar bien el gráfico. Hay ¿Cómo? un reflejo justo en las reacciones superiores. ¿Hay un reflejo? Sí, Caray, a ver, ¿cómo puedo evitar ese reflejo? A ver, voy a ver. No sé si es de la ventana o de la luz. Vamos a tratar de... ¿Ahí mejora o empeora? Señor Limache. ¿Ah? empeora. Ya no se ve reflejo, pero no se ve nada. Está peor, ingeniero. ¿Así está mejor? ¿Ahí consigue ver o no, señor Limache? A ver, si no lo hago acá, podría ser para evitar ese reflejo, pero dígame antes que comience, porque si no... Ya, vamos a ver, vamos a hacerlo acá. Eso mismo. Esta es la pieza, ¿no? Ya habíamos dicho. ¿Se está viendo, señor Imachi? Sí, se ve, ingeniero. Ya, este es lo que había hecho el delta. ¿No es cierto? Aquí el señor Paul había dicho que esto es, aquí según el señor Paul, esta reacción es cero. Y la pregunta es, ¿esta fuerza F es diferente de cero? Porque aquí se desplaza. ¿Y cómo se va a desplazar si no hay una tensión que lo haga deformarse? No sé si ahora me hago entender. Entonces, la pregunta es, señor Imachi, esta fuerza F que tendría que haber para desplazar esto para abajo, debido a la dilatación de esta pieza, esa fuerza, ¿es igual o es diferente de cero? No sé si está clara la pregunta, señor Imachi. Sí está claro, tendría que ser cero, ingeniero. Tendría que ser cero. O sea que tendría que ser cero por lo menos. Si aquí el señor Paul está correcto, por equilibrio tiene que ser cero, ¿verdad? Sí, Y entonces acá esto habíamos visto que la relación, cuando hay un desplazamiento acá, este desplazamiento está en función de esta fuerza F, ¿no es cierto? Y de la rigidez, del área y de la longitud. Entonces quiere decir que esto se desplaza sin fuerza, sin tensión. ¿Es eso, señor Limachi, o no? A ver, señor Ramírez, ¿qué dice sí, usted? ingeniero, tendría que ser. Sí, pero ¿cómo se desplaza? A ver, señor Limachi, ¿está claro el problema o no? Sí, ingeniero, pero no sé dar una respuesta. A ver, señor Ramírez, entonces, a ver. ¿Qué dice usted, señor Ramírez? Ingeniero, el compañero Ramírez igual está con problemas de audio. ¿Qué
la verdad que es así. A ver, señor Quispe, usted, Martín. Inge, en todo caso, se podría considerar cero. Sin embargo, va a existir el efecto del peso propio. Con ese es que No, haremos que el peso propio sea cero, ¿de acuerdo? Ya, entonces, Está bien. por condición de equilibrio, tendría que llegar a ser cero. Y Está bien, hasta ahí considerarse estoy de acuerdo. la Pero ¿por deformación. qué esta pieza se deforma? Tal como le digo, eso va a llegar a deformarse por la temperatura y por el efecto de peso propio, pero peso propio es cero, entonces por temperatura. Y va a ser tan pequeña que se podría considerar cero, digamos, para considerar el equilibrio. está más o menos, pero no puede considerarlo. Para casi cero. A ver, yo le digo, a ver, agarre una pieza y métale de 0 grados a 50 grados, no vas a poder considerar esa deformación igual a cero. Así, a ver, ¿qué dice usted, señor Jorge Cruz? Rápidamente, para que vayamos más rápido. Inge, la temperatura genera esfuerzos internos. Se tiene señor Jorge Cruz dice que la temperatura genera tensiones internas. Por lo tanto, si genera tensiones internas, yo diría que esta tensión por el área me va a dar una fuerza, ¿verdad? Entonces ya no sería la fuerza cero. A ver, voy a darles este más y a ver, vayan pensando y voy a preguntar a todos. En este caso, voy a poner para ver que si se ve esta viga. Ahí se ve. Por favor, avísenme si no se ve, si está, para que no, una vez que he hecho, no me digan que no se ve bien. Ya. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo tengo acá un delta de temperatura? Y aquí voy a poner 20 grados centígrados. Y aquí voy a poner 50 grados centígrados en esta viga. A ver, ¿esta viga se va a deformar o no se va a deformar, señor Hernán? Inge, la viga sí se va a deformar porque tiene un gradiente térmico en ambas caras de la viga. Entonces usted dice que la viga va a hacer esto más o menos. Las fibras internas se van a traccionar, se van a dilatar más que las internas. Así, ¿verdad? Sí. Ya, más o menos, ¿sí? Usted mismo, vamos. Ya. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer el diagrama de momentos? Si quiero hacer el diagrama de momentos, tendría que considerar tendría que considerar los esfuerzos que se generan debido al gradiente térmico, que sería dependiendo del coeficiente de dilatación térmica del material. Ya, se va a generar un momento. Entonces, yo digo, estas fibras están traccionadas. Entonces, según entiendo, usted me dice que si hago el diagrama de momentos, el diagrama de momentos va a ser una cosa así, ¿no? Constante, porque no tendría por qué ser variable, ¿no? Porque el efecto de temperatura va a ser la misma variación. Entonces, si usted considera el diagrama de momentos constante, porque no puede ser un diagrama de momentos variable, ¿verdad? ¿O qué dice usted, señora Hernán? Tendría que ser, Inge, un diagrama de momentos sí, constante por el gradiente térmico. Ya. Entonces, digamos que, según lo que usted dice, este sería el diagrama de momentos.
constante. Y ahora yo le pregunto, en una viga simplemente apoyada, el momento en sus apoyos, ¿cuánto es, señora Hernán? En una viga simplemente apoyada, el momento es cero en los apoyos. Ya, pero acá si lo Entonces, hago constante no es cero, sí, ¿verdad? Entonces hay una sí, habría incoherencia variación. también, ¿verdad? Sí. Hay una incoherencia. Ujú. A ver, vamos a ver si esta incoherencia la tenemos más o menos. Vamos a comenzar con el señor Paz. A ver, en ambos casos, ¿cuál sería la lógica, señora Paz? Señor, la tensión va a ir creciendo a medida que se acerca la temperatura, ¿Qué va a ir aumentando? la tensión interna. Sí, pero yo quiero que me diga, acá, en este caso, me habíamos dicho que aquí hay un desplazamiento, ¿verdad? Sí, Y ese desplazamiento, si indicamos que esta fuerza es cero y es cero esa fuerza, entonces, si esta fuerza es cero, aquí no se genera ninguna tensión. Sin embargo, la ingeniero, pieza se desplaza. por efecto de la temperatura, la pieza se va a desplazar y va a producir una fuerza interna que tiene que ser equilibrada por una fuerza externa. Y eso tendría que Justamente ser este la problema reacción. es que no existe fuerza externa acá. Según lo que me acaban de decir, no hay fuerza externa. Usted dice que tiene que haber una fuerza externa. Por equilibrio tendría que ser una fuerza externa, ingeniero. Por equilibrio, por eso. Pero entonces, por equilibrio, pues sí, si no hay fuerza, sigue estando en equilibrio, ¿verdad? Sí. Pero es cero. La pregunta es, ¿cómo se genera este efecto de temperatura? Es para que lo vayamos pensando. A ver, vamos a ver, voy a preguntar ahora al señor Jordi Cruz. ¿Está ahí, señor En el Cruz? primer caso, como usted dijo, sí, sí, en el primer caso, como la base no tiene ninguna restricción, o sea que se va a deformar, ingeniero, por el efecto de la temperatura. Pero no va a haber tensión. No, no debería de haber porque no hay ninguna restricción que lo impida que se deforme, ingeniero. Sí, pero si esto se deforma, el concepto que tenemos de la deformación es que eso se deforma debido a una tensión, ¿no es cierto? Pero usted me acaba de decir, si acá no hay ninguna tensión, no hay tensiones acá en el elemento, por efecto de temperatura. No sé, ingeniero. ¿Qué? A ver, por eso es para que lo medite. A ver, ¿qué dice usted, señor Alcázar? Lo mismo, ingeniero, lo que decía mi compañero, estoy con esa teoría, pero también con la duda. Tendría que ser así. ¿Cómo tendría que ser así? Que no hay, que la fuerza en el primer caso es cero. Exacto, sí, pero no entiendo por qué habría entonces de desplazamiento. Ahorita estoy analizando. No tendría que haber. Eso. A ver, señor Guzmán. Ingeniero, bueno, la explicación que yo tendría sería que sí hay deformaciones, pero estas no están relacionadas con las deformaciones elásticas. Ya, ¿y cómo lo entendería eso usted? Está bien, aquí lo que dice, que todo lo que hablamos acá se refieren a deformaciones elásticas. Ahora, el concepto es que se genera una deformación térmica, que es esta, pero sin tensión interna. ¿No, señor Guzmán? Es un poco. A ver, vamos por otro tema. A mí me va un poco hormigón armado, ¿verdad? ¿Cómo lo entienden la retracción?
en el hormigón armado. A ver, vamos, señor Espinosa. ¿Cómo entiende usted en el hormigón armado, la retracción de fraguado? O sea, cuando usted vacía una pieza de hormigón, la puede poner sobre una superficie totalmente lisa, que no genere ninguna fricción. ¿Qué va a pasar con esa pieza? Se va a cortar, ¿verdad? Por la retracción de fragua. ¿Sí? Si usted no deja que la pieza se pueda contraer, usted va a tener ahí va a tener unas fisuras que se le van a generar unas fisuras. Es el tema de la retracción. Pero, a ver, no sé si la tienen clara ese tema de la retracción. A ver, señor Espinosa, quiero saber qué opina. ¿No sabe o no está ahí, señor Espinosa? ¿O no tiene audio? A ver, no sé, a ver. A ver, señor Jorge Cruz, ¿cuál sería la explicación? ¿Ha entendido esto la de retracción de fraguado, señor Jorge Cruz? Sí. Si usted agarra la pieza y la pone en una superficie lisa, pone aceite para que no genere ninguna fricción, la pieza se va a deformar, indefectiblemente se va a deformar, pero no se va a fisurar. ¿A qué se debe en la retracción de fraguado que la pieza comience a contraerse? Es que a medida que hay el proceso de fraguado del hormigón, el hormigón está con una serie de huequitos que es el mismo hormigón. Es un proceso químico. No, ese proceso, no, es la pérdida de agua. La pérdida de agua es lo mismo que una arcilla, ¿no es cierto? La arcilla usted la deja secar y va a ver cómo se contrae. ¿Por qué? Porque ha perdido el agua que tenía internamente. Por eso en el hormigón no es bueno, por dos motivos, que pongamos demasiada agua, porque muchas veces el hormigón armado le ponemos, el contratista o qué sé yo, los obreros le ponen más agua porque se vuelve más trabajable la mezcla. Pero al ponerle más agua, estamos aumentando la posibilidad de una mayor retracción de fraguado. O sea que cuanto más agua tiene, va a perder más agua y por lo tanto los huecos donde ocupaba el agua se van a disminuir y por lo tanto la pieza se va a contraer. Eso pasa también en el suelo, en las arcillas, ¿no es cierto? Cuando usted se seca, usted va a ver que la pieza que tenía un cierto volumen, ahora tiene un volumen bastante menor justamente por la pérdida de agua. Ahora, esta pérdida de agua se da sin que se generen tensiones. O sea, no se generan tensiones. Solo se van a generar tensiones si usted no deja que la pieza se deforme. Bien. Entonces, ¿cuál es la lógica en esto? Que, como bien dijo, creo que ha sido el señor Guzmán, o no sé, que las deformaciones térmicas, si no ponemos ninguna restricción a su dilatación, ellas se van a dilatar a través de un acomodo molecular. Es como si, así como ha ido perdiendo el agua,
y por eso en la retracción ha quedado con vacíos, los vacíos se han comenzado a retraerse porque ya no tenían la presión del agua. Igual, digamos, puede ser que cuando tengamos una dilatación térmica, las partículas se calienten internamente y cada una de ellas, en este momento, en este caso de disminuir su volumen, aumentan o disminuyen su volumen dependiendo si la temperatura aumenta. Entonces es un reacomodo molecular que no genera tensiones. Es la única forma que podemos indicar acá que acá existe esto y aquí la tensión es cero. Y existe la deformación. Es un reacomodo molecular. Ahora, lo mismo allá. El momento allá, no hay momento, el momento es cero. Si bien hay las fibras traccionadas y las fibras comprimidas, pero eso se debe a que la pieza se ha deformado llegando a acomodarse molecularmente sin generar tensiones elásticas. Por eso ustedes ven aquí en la fórmula las tensiones que vamos a ver, aquí las tensiones que se generan, vamos a ver el porqué ahora, tienen que ver con las deformaciones elásticas. Y ahora, ¿cuándo estas deformaciones térmicas me pueden generar tensión? Entonces ustedes van a entender claramente que si por alguna razón acá yo le pongo, no dejo que este se expanda libremente y le pongo que sea un resorte o algún apoyo elástico, y finalmente, ¿qué pasa si a esto que estaba así, libre acá? O sea, si está libre es porque se puede desplazar libremente. ¿Qué pasa si a esto le pongo un apoyo acá? Obviamente, si le pongo un apoyo ahí, no podría deformar este delta, ¿verdad? Sí. Y al no poderse deformar este delta, recién acá se generan las deformaciones elásticas. Digo, las tensiones elásticas. En este caso no se generan tensiones elásticas. ¿Por qué? Porque es libre de deformarse, está deformando libremente. Por ese reacomodo molecular. Pasa lo mismo en esta viga. Si aquí yo le pongo que esto es rótula, y aquí es rótula, y esto se puede desplazar, aquí va a haber un reacomodo molecular, se va a deformar como ustedes están viendo acá, pero el momento va a ser igual a cero, porque no va a generar ninguna tensión. Sin embargo, cuando yo tengo un empotramiento acá, y tengo un apoyo igual que la pieza acá, pero la diferencia es que aquí ahora ya voy a empotrar. El momento que yo caliente esto mismo, entonces aquí la pieza no es libre de girar. Esto no le permite a la pieza girar. Por lo tanto, al no permitirle girar, se va a generar las tensiones elásticas que aquí sí van a generar un momento. ¿Por qué? ¿Por qué se genera esa fuerza o ese momento? Porque yo no estoy dejando que la estructura se desplace libremente. Entonces, al no permitir este reacomodo molecular, como podría ser en este caso de esta forma o de esta forma en este caso, al no permitirlo, tengo que hacerlo con fuerza, tengo que hacerlo con tensiones. Y ahí se generan las tensiones elásticas debido a las deformaciones térmicas. Pero si yo dejo que se deformen libremente, no habría deformaciones, tensiones térmicas. A ver, ahorita Rengel, no sé, a ver qué dudas tiene. No está muy claro. Se ha entendido ahora, ingeniero. ¿Sí? A ver, ¿qué dice usted, señor Paul? Sí, ingeniero, se entiende. Entonces, fíjense ustedes,
cuando, si usted tiene una viga grande, enorme, ¿no es cierto?, en un edificio que es de 20, 30 metros, y usted no le pone ninguna restricción, simplemente se va a contraer y no va a generar tensiones. Sin embargo, si usted ya le pone restricciones, que sea ligada a las columnas, etcétera, entonces sí, ahí la viga al querer sufrir este proceso de retracción, obviamente que va a generar, y como no le dejan las columnas que se desplace libremente, se van a generar tensiones internas. Y esas tensiones obviamente van a generar que la pieza se fisure. Ya que no la voy a dejar de formar, la pieza se va a fisurar, porque igual se va a contraer. Igual va a perder esa agua, y va a perder esa agua y va a querer acortarse. Y como no puede acortarse, obviamente se va a fisurar. Por eso es que las normas en general dicen que después de 30 metros en los edificios deberíamos poner juntas de dilatación o juntas de retracción, ¿verdad? Para minimizar estos efectos de la temperatura y de la retracción. Bueno, esto solamente para que ustedes tengan una idea de cómo puede afectar la temperatura. Les voy a pasar un video donde hay un ejemplo de una pieza donde se hace el cálculo de la deformación por temperatura y qué tensiones genera, para que esto lo tengan más claro. A ver, pero sigamos porque es harta materia y no quiero perder mucho tiempo en esto. Yo creo que aquí está claro, ¿verdad? Por eso es la diferencia entre las deformaciones elásticas y las deformaciones de temperatura. ¿Cierto? Tal como están acá. Bueno, dicho eso, vamos a ver si no sé si en este lo pongo o dejo de compartir este y ahora entro a otro capítulo. A ver, pero podemos ver acá. Habíamos visto que las ecuaciones de compatibilidad, ¿verdad? Para que no, no tiene que ver con lo que habíamos visto, que en el nudo tiene que haber compatibilidad de desplazamientos. Cuando hablamos de ecuaciones de compatibilidad, hablamos que tienen que haber, en cada punto de la estructura, tiene que haber una relación entre las tensiones y las deformaciones. En este caso, solamente como ejemplo, porque esto sí que no vamos a demostrar, porque la demostración es larguísima, es que en una pieza, en un punto cualquiera, se tiene que cumplir esto, digamos, en una de las direcciones. Se tiene que cumplir que la derivada respecto a Y de la deformación XX, más la derivada segunda de YY respecto a X2, tiene que ser igual a la derivada de la distorsión angular respecto a XY. Por lo tanto, aquí hay una condición de restricción. Así como decir que la sumatoria de fuerzas en la dirección X tiene que ser igual a 0, aquí te decimos que si este término lo llevo acá, eso tiene que ser, la deformación resultante de esto tiene que ser igual a 0. Es una condición de restricción. O sea, yo tengo que cumplir estas ecuaciones de restricción. No puede, sino ha dejado de ser compatible, ha dejado de ser la pieza continua. Entonces, con esto habríamos terminado las ecuaciones de la teoría de la elasticidad, que aquí voy a simplemente poner el resumen para que lo entendamos. Pero a ver, ¿hay alguna duda respecto de estas ecuaciones? El concepto nomás, no quiero demostrar eso ahorita, las ecuaciones de compatibilidad. A ver, ¿está claro esto o no está claro la ecuación de compatibilidad? No sé, señor Limachi, ¿está ahí o ya todavía no tiene audio? Sí, está claro, ingeniero. No tiene que ver con las condiciones de compatibilidad de desplazamientos en un nudo. Esto es en un punto. Estamos ahora estudiando cada punto
para poder plantear la ecuación diferencial que conviene el modelo matemático. Entonces, dijimos que tenemos las relaciones de equilibrio. Estas relaciones de equilibrio nos dicen que la derivada parcial de sigma xx respecto a x más la derivada parcial de sigma xy respecto a y más la derivada parcial de xz respecto a z es igual a menos xx, donde el xx es el peso específico en la dirección x. Bueno, si vamos a ver, si sabemos que estamos en la dirección de la gravedad, obviamente ahí ponemos igual al peso de la pieza. Si no, aquí en forma general, esto sería igual al peso específico en cada una de las direcciones. Por lo tanto, esta es una ecuación de equilibrio en la dirección x. Y lo mismo hemos hecho para el sigma yx respecto a x más el sigma y respecto a y más el sigma y finalmente tenemos el xz Bueno, estas son las ecuaciones de equilibrio que tienen que cumplirse en cualquier punto de un elemento, en cualquier punto de cualquier elemento de cualquier estructura. Esta condición de equilibrio. ¿Verdad? Entonces, eso ya lo vimos anteriormente, solamente vamos a ver acá si lo tengo, vemos en estos apuntes cómo está puesto. Aquí está. Aquí está, ¿verdad? Ahí están. Esas son las tres ecuaciones que ven, que he puesto en el tablero, que son las fuerzas que llegan a un punto que tienen que estar en equilibrio. Donde ya dijimos que x, y, xz son las componentes de las fuerzas de masa por unidad de volumen. Entonces ahí usted tiene tres ecuaciones y todas estas tensiones están en función de x, y, z. Porque si hablamos ya de un punto en el espacio o de una estructura en el espacio, o cualquier estructura arriba, después vamos a ver que vamos a simplificar, pero cualquier estructura en el espacio tiene que tener las tensiones en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Y las tensiones, las distorsiones angulares en cada una de las direcciones, porque tenemos que considerar el volumen de este elemento infinitesimal. Después vamos a aprender a simplificar, pero inicialmente toda estructura, todo punto está compuesto, es tridimensional, ¿verdad? Ese paralelepípedo es tridimensional, para poder representar cualquier estructura, cualquier elemento de cualquier estructura. Bien, aquí si ustedes observan, simplemente, como vamos a ver ahí, ustedes observan que aquí si vamos, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tendría 9 tensiones, pero a rigor vamos a ver que
Y se demuestra esto, y obviamente creo que en la práctica ustedes van a demostrar que en este caso el sigma IJ es igual a sigma Ji. ¿Cómo encontramos eso? Haciendo los momentos respecto a un punto determinado. Y eso lo habíamos visto, y lo podemos ver acá, seguramente está acá. Cuando yo acá no está, tendría que buscar el otro. Qué bronca. Aquí está más resumido, esto ya lo vi en el posgrado, está más resumido. Pero ¿se acuerdan que hicimos el análisis de, no sé si está más abajo, está medio desordenado, pero no está. Bueno, pero en lo anterior, en los apuntes que le estoy mandando, obviamente ahí está el concepto de la demostración, que significa que hacemos, si tenemos del elemento del paralelepípedo, tomo un plano, digamos el plano XY, ¿verdad? Y en el plano XY, lo que yo voy a hacer, que aquí llegan unas tensiones, aquí llegan otras tensiones, más la variación de las tensiones, y respecto a este punto, solamente van a considerar, vamos a hacer que estas tensiones tangenciales de todos los puntos respecto a este punto, van a generar que el momento en respecto a este punto o a cualquier punto es igual a cero. Respecto a este punto, todas estas fuerzas van a ser iguales a cero. Por lo tanto, de esa forma se demuestra que el sigma IJ es igual al sigma JI. Por lo tanto, el sigma XY es igual a sigma Y X. Por lo tanto, esta es igual a esa, esta es igual a esta, y esta es igual a esta. Por lo tanto, estas 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, solo se requieren 3. 3 más 4 más estas 5 más estas 6, tenemos las 6 tensiones. Entonces, esta es la primera relación que hemos visto. La segunda relación que hemos visto es las relaciones tensión-deformación. Entonces, las relaciones tensión-deformación que hemos visto, que acá podemos ponerlo. Que las tensiones EXX, EYY, EZZ, hemos demostrado que esto es igual a la variación del desplazamiento en la dirección X respecto a X, el desplazamiento en la dirección Y respecto a Y y el desplazamiento en la dirección Z respecto a Z. Y además que las distorsiones angulares, la XY, hemos demostrado que serían la derivada de UX respecto a Y más la derivada de Y respecto a esto respecto a Y y esto respecto a X. Y aquí sería la derivada Y Z, sería la derivada de Y respecto a Z más la derivada de Z respecto a Y. Aquí tendría la EZX, que es igual a la derivada de UZ respecto a X, más la derivada de UX respecto a Z. Por lo tanto, aquí tengo, fíjense, aquí tengo 6 variables, 6 tensiones, aquí tengo 6 deformaciones, perdón, aquí tengo 6 tensiones, correcto. Aquí tengo 6 deformaciones. Que están en función de los desplazamientos. Por lo tanto, tengo 6 tensiones, 6 deformaciones y tengo finalmente solamente 3 desplazamientos, porque hemos hecho las relaciones de desplazamiento versus deformación y por lo tanto hemos visto que existe la relación de EXX, hemos visto acá que tenemos las relaciones físicas. Y las relaciones físicas hemos visto que tenemos las 6 tensiones,
que están dadas a través que la vamos a llamar la matriz constitutiva, que es la que hemos demostrado ahí, en función de las 6 tensiones. Por tanto, lo importante es que acá yo tengo 3 ecuaciones. ¿Cuántas variables tengo? Tengo 18 variables. ¿Qué significa esto? Que tengo 6 tensiones, 6 deformaciones y tengo 3 desplazamientos. Por tanto, a rigor tengo acá 15 ecuaciones, 15 variables, perdón. 6 tensiones, 6 deformaciones y 3 desplazamientos. Entonces, con estas 3 relaciones, yo puedo estoy planteando acá las 15 ecuaciones que me van a permitir encontrar estas 15 deformaciones, estas 15 variables. Por lo tanto, aquí tengo 6 ecuaciones, aquí tengo 6 ecuaciones, y aquí tengo 3 ecuaciones. Por lo tanto, con esto llego al número de las... todavía no he usado las de compatibilidad, ahorita vamos a explicar por qué todavía no las he utilizado. Quiero ver si esto está claro. A ver, señor Paul. Sí, ingeniero, está claro. Claro, ¿verdad? Entonces, todo el problema, pero quiero hacer hincapié, porque esa es la base. Todo el tema está en encontrar en cada punto las variables que definen el problema. Y la única forma de hacer eso es planteando un modelo matemático que me dé las respectivas ecuaciones que me permitan plantear el sistema de ecuaciones. Entonces, aquí simplemente voy a desordenar y poner, tengo tantas variables, 15 variables, y tengo 15 ecuaciones. Por lo tanto, el problema se define, ¿verdad? ¿Está definido o no? ¿Cómo lo ve usted, señor Cruz? Esta vez salió solamente con el señor Cruz. ¿Está ahí, señor Cruz? Sí, Inge. Ya, a ver, ¿cómo es? ¿Está bien esto? Sí, está claro, Inge. Ya, ahora fíjese, antes que sigamos, fíjese, yo voy a plantear este sistema de 15 ecuaciones a 15 incógnitas. Un sistema de 15 ecuaciones diferenciales a 15 incógnitas, ¿verdad? ¿Cuál es el gran problema que tenemos? A ver, señor Patricio. Porque si pudieras resolver esto en forma clara, ya está resuelto el problema, no hay que ir a elementos finitos, no hay que ir a ningún otro tema. A ver, el problema, como dijimos siempre, es que al tratar de resolver este sistema de ecuaciones, diferenciales, en base a las condiciones de borde del problema, porque si no hay condiciones de borde no se puede resolver, vamos a encontrar que en el 99.99% de los casos no tiene una solución analítica a la ecuación diferencial. ¿Está bien? Y si no tiene solución analítica, bueno, no lo puedo resolver. Es el problema que tenían. Sí. Porque esto que estamos viendo, voy a volver a repetir, esto se conoce hace más de 120 años atrás, todas estas relaciones. Pero hace 120 años atrás, ellos llegaban a esto, aplicaban las condiciones de borde y en forma analítica no podían resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿dónde se da el gran salto? Cuando a través de métodos numéricos, porque también conocían los métodos numéricos hace 120 años atrás. Lo que pasa es que los métodos numéricos les salía un sistema de ecuaciones muy grande, de ecuaciones algebraico, que tampoco lo podían resolver. No tenían medios. No sé si alguna vez ustedes han querido resolver un sistema de 3 ecuaciones a 3 incógnitas. Ya se complica, ¿verdad? En forma manual, haga una de 5 por 5 y va a ver que... Y bueno, ni hablar de 1000 por 1000, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cuándo es el gran salto de esto?
cuando entramos a la era del ordenador, a la era de la computación, y entonces se pueden resolver con la memoria disponible, se pueden resolver grandes sistemas de ecuaciones algebraicas sin ningún problema. Entonces eso nos ha permitido en forma numérica resolver cualquier sistema de ecuaciones diferenciales, por muy complejo que sea. Entonces vamos a entrar a un tema que sí para mi juicio es importante. No sé si esto está claro, señor Rubén Tarquini. Sí, ingeniero, está claro. Bien. Entonces, a ver, ahora lo importante es, a ver, señor Jordi Cruz, entonces, bajo este concepto que estamos viendo ahorita, ¿cómo consideraríamos el método de los desplazamientos? O si quieren ustedes, hiper 2. Inge, para el método de los desplazamientos, lo que tenemos que hacer es colocar en función, bueno, todas nuestras ecuaciones deberíamos de colocar en función del desplazamiento. Deberíamos de usar las ecuaciones de equilibrio como las relaciones físicas, las relaciones geométricas y las ecuaciones de equilibrio, ingeniero. Ya, está bien. Me parece bien. Entonces, lo que hacemos ahora es, no sé si aquí se ve, esta parte, ¿vemos o no? Sí, se ve. Ya. Aquí solo voy a poner. Fíjese, aquí tenemos claramente, podemos comenzar indicando que, ¿qué pasa? Acá yo tengo las deformaciones acá en función de los desplazamientos, ¿verdad? Acá. Acá tenemos las deformaciones en función de los desplazamientos, ¿verdad? ¿Qué pasa si ahora estas deformaciones yo las coloco acá, en esta ecuación de la física? Si yo reemplazo aquí estas deformaciones, voy a poder tener las tensiones. En general, las tensiones son función, como está acá, de las deformaciones. Pero ¿qué pasa ahora si yo traigo estas deformaciones, como decía el señor Jordi, y las coloco acá? ¿Qué va a suceder? Que voy a tener las tensiones en función de los desplazamientos. ¿Está claro? Aquí vean que sería claro. Simplemente reemplazar en estas ecuaciones será XX por esta expresión. Y tendríamos las tensiones en función de los desplazamientos. Y finalmente, vamos a las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio son que las tensiones si hacemos las ecuaciones de equilibrio, vamos a tratar de explicarlo mejor, y si yo coloco las tensiones estas, reemplazo las tensiones en las ecuaciones de equilibrio, ¿qué voy a tener? Voy a tener las ecuaciones de equilibrio en función de los desplazamientos. En otras palabras, síganme a ver, por favor. Si aquí tengo, yo reemplazo estas deformaciones que son función de los desplazamientos. Si reemplazo en esta ecuación de la parte física, voy a tener las tensiones en función de los desplazamientos. Y si ahora estas tensiones que están en función de los desplazamientos, yo las reemplazo en las ecuaciones de equilibrio, voy a tener las ecuaciones de equilibrio en función de los desplazamientos. Eso para que quede más fácil de resolver, ¿no es cierto? Ahí solo vamos a resolver. Vamos a tener 3 ecuaciones, pero vamos a tener solo 3 variables, que van a ser los 3 desplazamientos. Entonces, al hacer esto, si hay preguntas, por favor, avísenme. Al hacer esto, vamos a tener claramente establecido que vamos a plantear en esta ecuación de equilibrio, la vamos a poner esta ecuación de equilibrio en función de los desplazamientos. Por esa razón,
se llama el método de los desplazamientos. Y también se llama el método del equilibrio porque aplicamos, en la última ecuación, que aplicamos todos los desplazamientos en las ecuaciones de equilibrio. Bien, en el método de las fuerzas ya tenemos que hacer uso ya no de las ecuaciones de equilibrio, sino de las ecuaciones de compatibilidad. No es tan fácil explicar por qué eso, pero ya, porque las ecuaciones de compatibilidad son seis ecuaciones también. Entonces ahí hay que hacer, el trabajo es mucho más complicado porque aquí yo no puedo encontrar la inversa en este caso, porque aquí yo tengo 6 deformaciones y 3 desplazamientos. Entonces ahí no se puede encontrar la inversa, no es decir, ahora voy a encontrar los desplazamientos en función de las deformaciones. No se puede. Entonces, se complica un poco más, pero ahí llevamos todo, ya no a las ecuaciones de equilibrio, sino a las ecuaciones de compatibilidad, pero llevamos a las ecuaciones de compatibilidad en función de las tensiones. Y al tenerlo en función de las tensiones, vamos a tener 6 ecuaciones, 6 tensiones, que son las variables, y vamos a tener las ecuaciones de compatibilidad, todas las 6 ecuaciones en función de las tensiones. Y por eso se llama el método de la compatibilidad o el método de las fuerzas, porque ya la variable, cuando hemos ya conseguido reducir esto, la variable es la tensión. Creo que no vale la pena mucho más andar sobre esto, pero lo que yo quiero hacer mucho hincapié acá es que, fíjense, estamos hablando de las mismas ecuaciones en ambos casos. El origen es exactamente el mismo, no es que yo comienzo por otro lado, no. Son las mismas ecuaciones que las hemos puesto en función de los desplazamientos o en función de las tensiones. Y estamos haciendo cumplir las ecuaciones de equilibrio y las relaciones físicas y las relaciones geométricas. Entonces vamos a ver que obviamente es más fácil y por el método de desplazamientos por varias razones que las vamos ir viendo a medida que vayamos haciendo. Por lo tanto, vamos a utilizar más el método de los desplazamientos. A ver, no sé si, lo que quiero que aquí simplemente, porque aquí no tiene sentido saber cómo demostrar esto, lo podemos hacer, pero ahorita no es lo que me interesa. Esto ya lo hemos demostrado, y esto también ya lo hemos demostrado, pero lo importante es que llegamos a ese sistema de ecuaciones y por lo tanto teníamos que resolver para todo el dominio aplicando las condiciones de borde. Y si podemos resolver esto en forma analítica, cosa que ustedes lo van a hacer cuando les dé una ecuación diferencial, que es la ecuación diferencial de la elástica de una viga, ustedes van a ver que ustedes van a resolver esa ecuación diferencial, porque esa sí es fácil para una viga simplemente apoyada o empotrada, es fácil resolver la ecuación diferencial de una viga, de un elemento unidimensional. Y entonces ahí ustedes van a ver que van a encontrar la elástica. ¿Qué significa la elástica? Los desplazamientos de la viga en cualquier punto. En este caso, el que me interesa es el desplazamiento en Z, o perpendicular al eje. Y ustedes van a ver ahí que van a encontrar la elástica resolviendo la ecuación diferencial. Y teniendo ya, fíjense acá, es siempre lo mismo. Yo teniendo los desplazamientos, una vez que he hecho esto, las deformaciones en función de los desplazamientos, las tensiones en función de las deformaciones y por tanto las tensiones en función de los... Meto todo allá y tengo aquí la ecuación de desplazamiento. Calculo los desplazamientos en esta ecuación. ¿Y qué hago con los desplazamientos? Vuelvo hacia atrás, teniendo los desplazamientos, puedo calcular las deformaciones. Y teniendo las deformaciones, calculo las tensiones. Y punto. Tengo todo. Y esto mismo ustedes lo van a hacer cuando analicen cuando hagan esta práctica de
de una viga bajo una carga, que es sencilla, tiene solución analítica. Pero este es un caso muy especial. En general no podemos resolver. Bueno, creo que no hay, fuera de lo que vamos a hacer la próxima clase ya es, ¿cuándo comenzamos? Todavía el sábado, ¿no? El lunes, el martes son, ¿no? ¿De qué? Los exámenes. Y el día martes empezamos. Ya, ok. Entonces todavía tenemos una clase más. Entonces, vamos a ir con calma. Después de los exámenes, vamos a pasarles el video. Les voy a pasar el video de cómo resolver el tema en forma muy clara. Está expuesto muy claramente el tema de las deformaciones térmicas para que puedan evaluarlo. Y después vamos a ver ahí mismo en ese ejemplo, va a haber un ejemplo donde ya van a generarme tensiones elásticas, porque no se puede desplazar. Y con eso, digaré, esta primera parte estaría ya terminada de plantear el modelo matemático. Entonces aquí está muy claramente planteado el modelo matemático, tenemos todas las ecuaciones y solamente para resolver este sistema, bueno, tendríamos que hacer, aplicando las condiciones de borde, resolver el sistema de ecuaciones. Y con eso estaría resuelto. Y ahí, si en una viga ustedes van a ver que no requieren dividir en elementos finitos, nada. Con esa lógica, ustedes ya han resuelto un problema. Lo que pasa es que eso es solamente posible para ejemplos muy sencillos. En nosotros no va a ser posible y por lo tanto, por eso tenemos que ir a un concepto de un método numérico y primero, como los edificios y una estructura puede ser muy compleja, dijimos que vamos a, en vez de estudiar, como ya no podemos estudiar cada punto e integrar a lo largo de todo el edificio, vamos a hacer que vamos a dividir este edificio o lo que ustedes están haciendo, sus celdas que están haciendo, lo dividen en un elemento, pero ustedes igual tienen que estudiar el punto. Entonces, al estudiar el punto, lo que vamos a hacer es a través de ese estudio de ese punto, vamos a calcular la rigidez de ese elemento. En forma, obviamente, aplicando las técnicas numéricas, ya que no podemos resolver la ecuación diferencial geovincular. Solamente para terminar ahora, aquí yo creo que uno de los conceptos más importantes del ingeniero es que aprenda a simplificar, pero para aprender a simplificar tiene que tener los conceptos totalmente claros. Porque, como verán, una viga no es un elemento unidimensional. Una viga tiene 3 dimensiones y, por lo tanto, usted podría calcularla como un elemento tridimensional. A rigor, todos los elementos son tridimensionales, tienen 3 dimensiones. Ahora, ¿pero qué significa eso? Cuando metemos mucha información o cuando tenemos millones de puntos y no simplificamos, yo creo que perdemos el concepto de cómo funciona la estructura. Entramos en una maraña de ecuaciones de 1.000 millones, qué sé yo, 100.000 ecuaciones, 100.000 incógnitas, pero ya hemos perdido de vista cuál es el concepto de cómo funciona la estructura. Entonces, yo creo que es re importante aprender a simplificar las estructuras. Y por lo tanto, uno de los casos más importantes sería, cuando se puede, simplifiquemos las estructuras tridimensionales a estructuras bidimensionales, que solo tengan los ejes X y Y, que sean continuas, pero ahí podemos ver, ¿no es cierto? Usted puede dividir, por ejemplo, si usted va a hacer una placa, un muro de fachada, lo que quiera de hormigón, usted ve que ahí podemos pensar en poder visualizar eso como un problema bidimensional. Entonces vamos a ver cómo deberíamos simplificar del general, que es el tridimensional, al bidimensional. Vamos a verlo, vamos a ver que hay 2 casos. Un tema es el caso de los muros, de las paredes, o que las cargas estén en su propio plano.
y otra es de las famosas placas, donde la carga es perpendicular a su plano. Entonces, ¿dónde está lo difícil ahí? Es cómo simplificamos. Para simplificar, usted tiene que tener idea exacta de cómo está funcionando la simplificación que está haciendo. Entonces, que quede claro, de un concepto tridimensional vamos a eliminar una dimensión y vamos a irnos a un tema bidimensional, siempre y cuando sea posible, ¿verdad? Si las tres dimensiones son importantes, no hay forma de que usted pueda hacer ninguna simplificación. Sin embargo, en un caso de una placa o de un muro, el espesor del muro, el espesor de la placa, ya es un valor pequeño respecto a las otras dos dimensiones y por lo tanto podemos concebirlo como un problema bidimensional. Y ahí es lo que yo creo que es importantísimo. Una vez que hemos planteado el modelo matemático, ¿cómo simplificar este modelo matemático a temas más simples? Entonces acá fíjense, si una de las dimensiones se acorta, vamos a ver que podemos analizarlo como si fuera un muro con unas cargas aplicadas en su eje, en su plano medio, con cargas en la dirección de la estructura. Eso vamos a ver que es un caso bidimensional. Ahora, después vamos a ver la próxima clase cómo vamos a simplificar esto. Hay dos temas, uno es el estado plano de tensiones y el otro de formación. Y después vamos a ver, ¿no es cierto?, que esta misma placa, si disminuimos la placa o el muro tiene dos dimensiones. Si disminuimos la placa, una de las dimensiones, ya vamos a tener solo una dimensión. Y eso podemos ya pensar en los elementos unidimensionales que sean las vigas y las vigas o los elementos de pórtico, donde son elementos unidimensionales. ¿Por qué? Porque dos dimensiones son muy pequeñas respecto a la tercera dimensión, que sería la longitud. Entonces ahí en ese caso ya podemos visualizar el concepto de un eje, que es el concepto de elementos unidimensionales. Entonces, fíjense que podemos hacer esto, y ahí vamos a ver dos conceptos. Uno es el efecto axial y otro es el efecto de flexión. En ambos casos, en las placas. En las placas, el efecto de membrana va a ser las cargas que van a estar en el plano del muro. Y el efecto de flexión, como vimos en las vigas, vamos a ver en las placas. Solamente la diferencia va a ser que en las placas usted tiene en dos direcciones el efecto de la flexión. Y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a aprender? Aquí estamos haciendo un resumen de lo que vamos a hacer. Entonces vamos a estudiar la flexión en vigas. Vamos a aplicar la teoría de Bernoulli, la teoría de Timoshenko, para ver cómo hay que simplificar. Y vamos a ver que ahí nacen los conceptos de momento y de inercia, que antes, al hacer esto, si usted puede resolver esta ecuación, no ha hablado usted ni siquiera de inercia, ni ha hablado de momentos. Entonces, aquí vamos a ver, en este caso, vamos a ver esos dos casos que son importantes, y después vamos a ver el tema de las placas. Las placas, vamos a ver la flexión de placas, porque el efecto de membrana de placas es cuando las cargas son en su propio plano. En este caso, las cargas son perpendiculares. Entonces, este es un tema un poco más complicado. ¿Por qué? Porque aquí llevamos en cuenta la flexión en ambas direcciones y hay que visualizar un modelo que me permita llegar a esta simplificación. ¿Verdad? Y bueno, y las cáscaras es un tema como este, es una conjunción de muro y de placa con una geometría que puede ser recta o curva. Entonces ahí la única complicación es que las ecuaciones se complican un poco debido al tema geométrico del elemento. Pero los conceptos van a seguir siendo los mismos. La cáscara está comprimida en sus dos planos, en su plano,
que es el efecto de membrana, y hay un efecto de flexión en cualquier cáscara. Y es lo que tenemos que evaluar, ¿verdad? Entonces, esto nos sirve, con esto ya vamos a tener una visión clara de cómo atacar los problemas. Entonces, al poder ver cómo simplificamos a un problema unidimensional, cómo simplificamos un problema bidimensional, entonces, una vez que hemos hecho esta simplificación, ahí entramos a aplicar los métodos numéricos para resolver este sistema. Y por lo tanto, esto nos permite resolver cáscaras, placas, vigas, elementos de pórtico, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Esto que vamos a hacer ahora todavía no hemos aprendido. Ustedes ya pueden hacer un programa sin haber aprendido esto y lo van a hacer, ¿verdad? Simplemente porque yo ya les doy la matriz de rigidez. El problema va a ser en lo futuro, en lo que vamos a hacer de aquí para adelante, cómo calcular la matriz de rigidez. Bueno, creo que ya son, no sé, me ha atrasado un poco, hemos tardado un poco al comenzar, pero a ver, ahora sí quiero ver, señores, vamos a comenzar aquí en la lista que tenemos, señor Cruz, a ver, ¿qué dudas tiene, señor Casas? A ver, y Patricio, a ver, el que se ponga primero en línea, mejor. No hay dudas, ingeniero. Ya. A ver. Y que yo, la verdad, quería, no sé si me puede explicar para determinar lo que es para mi programa, como es muro, como bueno, quiero hacer un programa de muro. Si me puede Ya. explicar para determinar lo que es la función prueba y más o menos cómo podría ser la función prueba para determinar la matriz de rigidez, ingeniero. No, yo sé. Usted para calcular la matriz de tiene que seguir todos los pasos, ¿no? Aplicar la función prueba, que ya estamos entrando al método numérico. Va a ser para un elemento triangular, ¿verdad? Sí, un ingeniero. elemento triangular de muro. Las funciones ahí son que usted tiene que saber, la función prueba para la función X y función Y. Y lo mejor ahí es asumir una función lineal. Alfa 1 más alfa 2X más alfa 3Y. Solamente que ahora sí usted tiene que ver que está en dos dimensiones. Por lo tanto, usted va a tener que considerar que ya no es en una sola dirección. Ya está hablando de un muro, ya es de una pieza bidimensional. Pero podemos verlo con calma y si no, a medida que vayamos, podemos ir viendo con usted un poquito la parte esta de cómo ya ir implementando. Pero inicialmente, usted va a hacer un elemento triangular de 3 nudos, ¿verdad? Entonces, lo primero que tiene que hacer, señor, es meter la información igual. Para ese elemento triangular, usted mete la información, las coordenadas de los 3 nudos, usted mete la información de los nudos, ¿no es cierto? De dónde a dónde. Cada elemento está compuesto por estos 3 nudos. Tiene que meter la misma información. Y usted tiene que calcular las coordenadas. Bueno, el camino es el mismo. Y después, cuando usted dé la función prueba, usted tiene que dar la función prueba ya en función de las variables X y Y, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir, a medida que vayamos viendo, vamos a ir explicándole. ¿Está bien? A ver, Sí, está bien, señor ingeniero, gracias. Patricio Espinosa y Salas Alcázar, a ver. Sí, ingeniero, está claro hasta ahora. Usted es Alcázar, ¿no? ¿Qué pasa? Está todo claro, ingeniero. Ya, de otro que pedí, señor Casas, ¿está ahí o no? No está. A ver, señor, a ver, entonces ahora, por favor, señor Gady Poma, a ver, señor Hernani y señor Guzmán. ¿Se Está entendió? claro hasta este punto, ingeniero. ¿Está claro? Sí. A ver, Sí. ninguno tiene dudas. Sí, que está claro.
Yo que una consulta, Inge, una duda pequeña. Como se dijo en la simplificación en dimensiones, para una columna se simplificaría según en un elemento lineal. Pero, por ejemplo, si yo tengo una columna de sótano que generalmente son gruesas, si se podría decir, por ejemplo, 80 por 80 y de 3 metros de altura, igual se podría simplificar, Inge, o tendría que ya tomar como un elemento No, tridimensional. lo importante, está bien la pregunta. Porque hay muchas veces esa duda, ¿verdad? Lo importante es, a ver, hay varias formas de simplificar. A ver, pero si algo para resolverle, lo más complicado es a veces que usted tiene columnas de fachada, ¿verdad? Y tiene unas columnas de fachadas que a veces pueden ser, qué sé yo, 50 por 2 metros, ¿verdad? No sé si me hago entender, si no, vea la edición de la primera, ¿no es cierto? Sí, a eso me sus columnas, ¿no es cierto?, externas, por un tema de fachada y qué sé yo, son así, o sea, les gusta mostrar la estructura en fachada. En cambio, en el interior no quieren saber de que existan columnas, ¿verdad? Por lo tanto, tratan de que sean las menores posibles. Cuando usted tiene, es una difícil decisión, cuando usted tiene una columna, digamos, una columna de 20 por 1,5 metros, eso ya es más un muro que una columna, ¿verdad? Entonces, en esos casos, sí sería mejor, para tener una mejor percepción de cómo funciona la estructura, hacerlo con elementos bidimensionales y no con elementos unidimensionales. Pero si la columna en el eje es simétrica y la columna no va más de 80, y no es mucho más, entonces sí, no va a mejorar mucho si usted considera un elemento tridimensional la columna. Ya, Inge, súper, gracias. Ya, a medida que vayamos viendo, se pueden dar ejemplos para ver este tema. Sí, esto ya es la aplicación. A mí me gustaría mucho dar más de un curso ya de aplicar los paquetes con estos conceptos, pero lamentablemente a este nivel no se puede. Pero un curso para aplicar. O sea, decir, vamos a hacer de esta forma, ¿por qué esta forma? Y si no, deberíamos hacer de esta forma. Y si no, vea la prueba. Comparen los resultados de una forma y de la otra. Con computadores eso ya es fácil, ¿verdad? Usted se compara y ve si los resultados son más o menos parecidos o no. A ver, vamos, señor. A ver, Cruz, Rengel y Quispe. Te he entendido, Inge. Ya. Está claro, ingeniero. Ya. Ok. Rápidamente, entonces, ya para despedirnos. Señor Limachi, Choque y Rubén Tarquini. No, ingeniero, está todo claro. No tengo dudas. Está claro, ingeniero. Está claro, ingeniero. Muy bien. Entonces, a ver, Sergio, creo que queda señor Sergio Alcón. Ya. Entonces vamos estudiando. Además, ¿qué quería decirles? Ya me dijeron que les interesa. Entonces vamos a hacer con este ingeniero que me ayuda siempre en las estructuras, que les dé un ejemplo ya práctico, ya no de teoría, sino de práctica, de cómo introducir un elemento de un pórtico a un programa como el SAP. ¿Qué hay que considerar? ¿Cómo hay que considerar los ejes? ¿Cómo hay que plantear? Y que se lo pueda resolver y cómo interpretar los resultados. Entonces vamos a ver si eso lo puede dar en una clase. Le voy a pedir que la prepare para de aquí a una semana. Esta próxima semana va a ser de exámenes, pero de esta semana a la otra le voy a pedir que una clase la dedique exclusivamente a dar este tema práctico. ¿Está bien? Para que ustedes cuando salgan por lo menos sepan que existen estos programas y que pueden aplicar y que ya ustedes mismos pueden aplicar, porque estos programas están a la disposición, ¿no? No tienen por qué comprar ningún paquete de eso, porque no es obligatorio.
digamos, en nuestro medio no se obligan, a no ser que quiera hacer. Cuando ya quiere trabajar con instituciones internacionales, sí que le van a pedir el origen del programa. Ya no puede nomás, ¿no?, agarrar un paquete, copiarlo y usarlo. Pero bueno, mientras no haya, todavía no hay esa posición de que nos hagan seguimiento. Alguna vez tuve sí problemas en San Cristóbal, que nos quisieron hacer problemas por utilizar programas que no estaban oficialmente comprados. Y en otro caso fue la asamblea donde a través de unos socios españoles, y ahí ellos entraron a través de España y dijeron que estaban utilizando programas que no estaban comprados oficialmente y que tuvimos que comprar porque les tiran unas multas fuertes, pero eso a ciertos niveles. En general, yo conozco a todo el mundo usar los paquetes que se los van bajando, ¿no? A ver, bueno, creo que ya está. No, si me olvidé de alguien, no hay problema, pero entonces nos vemos el sábado es a la misma hora, ¿no? 5:30. Muy bien, si no hay ninguna pregunta específica. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a salirnos de la reunión. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.